A ver, ahí está grabando ya. Entonces, la idea de hoy es ver audio, ¿no? Entonces, nuevamente, si quieren como regresando un poquito a temas como de cómo llegamos a este punto, ya habíamos hablado que hay un observador, que hay un objeto observado y que el observador genera símbolos del universo y que básicamente toda la función del cerebro es almacenar estos símbolos y utilizarlos para generar estrategias que actúen sobre los objetos, ¿no? Entonces, la manera en que el observador puede ejecutar este ciclo es mediante una serie de sensores. Entonces, tiene sensores de presión en el aire, a lo que le llamamos sonido. Tiene sensores del espectro electromagnético y de variaciones en el espectro electromagnético, que son los ojos. Tiene sensores químicos que detectan cosas como el sodio y como glucosa, glutamato monosódico, etcétera, que son el gusto. Tiene sensores de ácidos grasos y de bencenos, que es el olfato. Y tiene sensores de presión y temperatura, que es el tacto, ¿no? Entonces, con este set de sensores, logra percibir, ¿no? Tener observaciones de los símbolos. Y la maravilla del cerebro humano es que logra hacer como esta recursividad que genera un modelo simbólico de las observaciones, ¿no? Y luego, con este modelo simbólico de las observaciones, logra moverse, ¿no? Entonces, las tareas centrales de los bebés es aprender a mover sus deditos y sus manitas. Entonces, los bebés todo el tiempo están experimentando con mover los deditos y mover los piecitos y mover la cabeza, hasta que poco a poco logran conectar como la visión con la mecanicidad de su cuerpo. Entonces, al final el ciclo se completa, ¿no? Es como observo, guardo símbolos y estos símbolos los uso para generar planes de acción que ejecuto de manera motora o que ejecuto también para cambiar la perspectiva de mis sensores, ¿no? Y la robótica estudia todo esto, o sea, cómo hacer todo esto artificialmente. Y bueno, o sea, hay como áreas muy específicas que son computer vision para el tema de la luz y natural language processing para el tema tanto de los modelos internos simbólicos como de la percepción auditiva, ¿no? Y visual, pero ya en términos simbólicos. Áreas que todavía están súper primitivas es olfato artificial, por ejemplo, a pesar de que en las fábricas sí hay la nariz artificial que detecta ciertos niveles de bencenos y de ácidos grasos, no es algo que esté disponible para consumo masivo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, o sea, si quieren hacer una startup chingona, háganse a una startup de detección y producción de olores artificiales, eso puede ser una startup muy interesante. Tampoco hay mucho trabajo en gusto, vamos, que sí también hay pruebas químicas que te permiten detectar los niveles de sodio y así para, digamos, tener como gusto artificial a nivel de producción industrial, pero tampoco es algo, o sea, como que tengas una impresora 3D que te haga unos cubitos de azúcar o de goma de guar o cualquier cosa que te puedas comer fácilmente sin mayor riesgo, que tengan sabores artificiales impresos en 3D, ¿no? Entonces, otra aplicación interesante puede ser a lo mejor una impresora 3D que en papel filtro de estos que usas para drogarte con LSD y estas cosas, puedas inyectarles químicos artificiales que tengan sabores y entonces te puedas de repente tener algo. O sea, como que todavía no. Todavía la cultura judeocristiana castiga mucho el comer por placer. Se ve como algo que es de gente como muy gourmet o rica o como muy sofisticada y no como de, güey, voy a probar algo que sabe rico nada más por hedonismo puro, ¿no? O sea, sin ningún objetivo alimenticio ni nutricional. O sea, te perdonan, por ejemplo, comerte un helado, ¿no? Que es algo hedonístico, pero al mismo tiempo sigue siendo comer, ¿no? Pero todavía no llegamos a este punto de la evolución cultural en la cual tú experimentes sabores por puro placer, ¿no? O sea, aislado de cualquier otra cosa. Entonces, otra startup interesante sería, por ejemplo, malvaviscos o cosas así que tengan sabores
sin ningún tipo de valor nutrimental, solo porque saben muy bien, ¿no? Y a lo mejor sabores que ni siquiera pueden producirse naturalmente, sino sabores sintéticos que te generen experiencias internas, simbólicas, que te deriven nuevas experiencias y nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer en olfato, hay mucho trabajo que hacer en gusto. Tenemos trabajo en audición, tenemos trabajo en visión y tenemos trabajo en tacto. También ahí hay mucho trabajo. Hay todo el tema de motores hápticos para causarte pues la sensación de abrazo y cosas así. Pero todavía falta mucho trabajo tanto en interpretar presión y temperatura táctil, por ejemplo, a partir de visión, algo que estaría muy interesante, una startup que sea un Zoom, pero táctil, ¿no? Entonces, que tú puedas detectar la postura del otro, a lo mejor con unas gafas VR, y producir con unos sensores hápticos algún estímulo táctil en una persona remota, ¿no? Eso también puede ser muy interesante. Hay mucho trabajo en pornografía y en sex toys para parejas a distancia, que te permiten, pues, por ejemplo, controlar un vibrador a distancia con una aplicación o cosas así, pero falta como esta conexión, observación con estímulo motor, ¿no? O sea, como el ciclo completo. Al final, el cerebro es una red neuronal altamente conectada y organizada que integra sinestésicamente todos los sentidos, ¿no? O sea, el tacto no está aislado del olfato, el gusto no está aislado de la visión, o sea, los sentidos se intercomunican a nivel simbólico y eso es algo que nos falta replicar todavía bastante, ¿no? Entonces, hasta ahora nos hemos ocupado de la relación visión-lenguaje, como fue en detección de objeto, nos hemos ocupado de relación símbolo-símbolo, como fue en regresión lineal y otras cosas que son, o en Word2Vec, que son puramente mentales. Y ahorita nos vamos a ocupar de una más, que es audio, ¿no? Entonces, ¿qué es el audio? Básicamente es el cambio de presión en el aire, ¿no? Entonces, sabemos que el aire pues, está compuesto de varios gases, entre ellos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, y está ahí, ¿no? O sea, como la Tierra tiene una atmósfera y todo lo que no esté vacío, es decir, libre de presión, por que le metes una bomba y sacas todos los gases del contenedor de manera artificial y voluntaria, pues hay aire, ¿no? Hay una serie de gases en diferente composición. Y cualquier cosa que provoque un movimiento de ese aire, por un fenómeno que se conoce como movimiento browniano, que es el movimiento de las partículas por las propiedades de las partículas y de su contexto. Por ejemplo, el polen, ¿no? El polen es tan chiquito que simplemente por el hecho de ir cayendo, va cayendo de manera aleatoria y pues uno puede ver cómo por la ventana pasa un rayo de luz muy poéticamente y se puede ver el polen flotando de manera semi-aleatoria, pero que se puede modelar con las ecuaciones que Einstein produjo sobre el movimiento browniano, ¿no? Entonces, pues puedes usar mecánica lagrangiana, mecánica hamiltoniana para modelar cómo cae partículas como el polen, que tienen, o sea, infinitos grados de movimiento, ¿no? Newton generalmente se limita a 1 o 2 grados de movimiento, el polen puede tener infinitos grados de movimiento, ¿no? Entonces, generalmente ahí utilizas técnicas como mecánica lagrangiana y hamiltoniana para modelar este tipo de cosas. Este, pero, digamos, si tú tienes, por ejemplo, una membrana, como en el caso de un tambor, ¿no? Que tú le pegas una membrana que puede ser, por ejemplo, de piel. Recordemos que pues, de los instrumentos musicales más primitivos que existen son los tambores, que básicamente es como, maté un bisón, ya le quité el pelito para hacerme abrigo, pero me queda la vejiga, ¿no? O me queda, pues la pleura de la costilla, ¿no? Que protegía los pulmones. Y es membranoso y es elástico. ¿Y ahora qué hago con esto, no? Está muy chicloso para comérmelo, está muy duro, no sabe rico. Como que, ¿qué hago, no? Y el ser humano es muy dado a la experimentación de toda suerte de cosas que el cristianismo no estaría de acuerdo. Y una de esas, pues, es estirar una vejiga de bisón en una cuenca,
y pegarle y ver que suena cool, ¿no? Y que entre más la estiras, suena de una manera, y si la dejas un poquito flojita, suena de otra manera, y que puedes controlar los grados de estiramiento de este tipo de membranas, y puedes controlar con qué le pegas y la textura de con qué le pegas y el tamaño y el peso de con qué le pegas, y de esta manera generar una serie de tambores que lo que hacen es, pues, mediante el golpeteo de algún hueso, una piedra o la misma mano, causar alguna vibración que a nivel, digamos, ya molecular, pues es producir una serie de variaciones en el voltaje o la presión del aire mediante movimiento browniano, ¿no? Entonces, pues al final eso es lo que pasa. Luego ya tienes cosas más sofisticadas, como por ejemplo las cuerdas, que es lo mismo, ¿no? O sea, pues tienes telares que originalmente se usaban para vestirse, pero ya te fijaste que si estiras un hilo y lo tocas vibra, y que si está más cortito o más largo, que es lo que estudiaron los griegos cuando estudiaban la armónica musical, pues suena distinto, ¿no? Y no solo suena distinto, sino que hay unas proporciones muy bonitas, que dependiendo las fracciones en las cuales las longitudes de las cuerdas se multiplican, producen sonidos armónicos, ¿no? Y ya después vinieron sistemas más sofisticados como son los sistemas bien temperados, ¿no? Que es nuestro sistema de notación musical actual, en el que ya conscientemente estás produciendo una armonía de los sonidos, y ya después la física empezó a estudiar por qué el sonido sonaba bien, ¿no? Y por qué, o sea, que esa armonía también tenía una representación a nivel la frecuencia en la que vibraban esas cuerdas y la frecuencia en la cual los nodos de esas cuerdas se encontraban unos con otros y producían armónicos que eran múltiplos de la frecuencia original, ¿no? Entonces, pues la humanidad ha ido creando una serie de experimentos tecnológicos con su contexto, y estos experimentos tecnológicos han derivado en una serie de maneras de causar movimiento browniano en las partículas en el aire, y cambiar su presión y su voltaje, de tal manera que estimulan una parte del ser humano que se llama la cóclea, que tiene forma como de caracolito, en las cuales hay unas células que tienen forma como de pelito, y los diferentes longitudes de los pelitos detectan diferentes frecuencias que nuestro cerebro transduce, ¿no? O sea, que el estímulo a sus pelitos causa diferentes patrones de activación neuronal que nosotros interpretamos como música, pero que otras especies no, ¿no? O sea, que la música y la armonía y la belleza y la estética y todas estas cosas son interpretaciones simbólicas de patrones de sonido, no existen, ¿no? Así como los colores a la visión, la música a la audición, ¿no? O sea, algo pasa simbólicamente dentro del cerebro, que es lo que produce la experiencia estética de los colores y de la música, pero que no son propiedades intrínsecas físicas del universo, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí dudas, preguntas, problemas. No, todo bien. Vale. Entonces, pues supongamos que tenemos una guitarra, ¿no? No sé dibujar, entonces perdonen ustedes la guitarra. No. Suman que ahí hay múltiples cuerdas, aunque no sean exactamente 6, ¿no? Su mástil y su clavijero. ¿No? Y a esta guitarra le producimos alguna pulsión, en la cual con el dedito acortamos la longitud de la cuerda respecto a esta pequeña base en la cual se soportan las cuerdas, y de acuerdo a dónde ponemos el dedito, la longitud de la cuerda cambia, produciendo una serie de nodos a lo largo de la cuerda, que al vibrar y vibrar de regreso, dependiendo la longitud de la cuerda, los nodos se ubican en partes distintas y producen una frecuencia base, que es la nota que yo percibo, la serie de notas si estoy tocando un acorde, y luego los armónicos que se producen
de acuerdo a los múltiplos en los cuales se encuentran los nodos, ¿no? Entonces, sale una serie, o sea, sale una nota o una frecuencia base, supongamos 440 Hz, que es el La, ¿no? Y luego sale una serie de colores, digamos, armónicos de esta nota, que son la misma nota multiplicada por algún múltiplo, ¿no? O sea, por algún escalar. Entonces, a lo mejor es 440 y el verde es por 2 y el azul es por 4, ¿no? Y la experiencia rica de la música no es solo el La, sino el La con todos sus armónicos, ¿no? Por eso es que a la hora de sintetizar música electrónica, si nada más produces el ti con un sintetizador sinusoidal o cualquier otro tipo de sintetizador, no te suena musical, ¿no? Tienes que producirlo con los armónicos. Y por eso es que, por ejemplo, la música que se toca generalmente con instrumentos de verdad, como por ejemplo el merengue, la salsa, la bachata, no suena igual que el trap o el reggaetón o la música techno, porque la variedad aleatoria de movimiento browniano que producen sus armónicos es muy distinta, ¿no? Entonces, no, o sea, es tan aleatorio que, o sea, tratar de producir salsa de manera electrónica, no, o sea, suena raro porque le falta esa parte aleatoria del movimiento browniano, ¿no? O sea, que no la tiene un sintetizador sinusoidal, ¿no? Que no tiene nada que ver con su calidad estética, simplemente hay cosas donde todavía es importante la interacción aleatoria de un ser con un cuerpo, ¿no? No necesariamente humano. O sea, no estoy diciendo que no puedas crear salsa electrónica con un robot. Si un robot le pega unos tambores, sonaría chido, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es sintetizarla con un sintetizador sinusoidal, a menos de que le introduzcas a lo mejor también un modelo del clima o algo que genere aleatoriedad que le dé esa sensación browniana, ¿no? Entonces, pues tú produces tu vibración, produces tus cambios de voltaje y tus cambios de presión, y eso pues se propaga a alguien que tenga algo para oír, que puede ser un micrófono, ¿no? O puede ser un teléfono, ¿no? Un smartphone, o puede ser una persona, ¿no? Y hay pues diferentes maneras en que estos diferentes instrumentos cambian. Estos instrumentos también tienen algún tipo de membrana. Los humanos pues tenemos unos tímpanos que la vibración del tímpano produce que unos pequeños huesitos llamado yunque y martillo y etcétera generen ese movimiento en la cóclea y ese movimiento de liquidito en la cóclea que estimula estas células de pelito y que ya llegan al cerebro y se interpretan como música, ¿no? Mientras que acá pues también hay una membrana, ¿no? Pero pues esto lo cambia a un impulso eléctrico que puede ser analógico o que puede ser digital, ¿no? Dependiendo tu tipo de micrófono. Entonces, al final, pues hay alguna membrana o cuerda o algo que produce la vibración, alguna membrana o MEM o lámina de oro súper delgadita o algo que también es sensible a esa vibración y a ese cambio de voltaje que causa una transducción electromagnética y un intérprete que generalmente es una tarjeta de audio o en este caso pues, las células de cabello de la cóclea, que ya ahora sí lo pasa a nivel simbólico, ¿no? Entonces, en el caso de inteligencia artificial para audio, hay dos maneras de abordar el problema. La manera temporal y la manera frecuencial, ¿no? Entonces, que están muy ligados a una serie de funciones matemáticas que se conocen como transformaciones de Fourier o transformaciones de Laplace, ¿no? Entonces, generalmente, pues tú puedes estar o en el espacio del tiempo o en el espacio de la frecuencia e ir cambiando entre ellas, ¿no? O de la energía. Y eso te da diferentes representaciones del audio. Entonces, cuando queremos solamente saber si el audio contiene alguna frecuencia o no la contiene, por ejemplo, si estamos tratando de identificar
qué nota estás tocando o de quién es la voz, o si ese sonido es de un martillo o de un violín o de alguien gritando, hacemos espectrogramas, ¿no? Que son imágenes. Imágenes donde se hace una serie de transformaciones que en la imagen pues te sale representada la frecuencia, ¿no? Y tú ves la cantidad de energía que tienen las diferentes frecuencias a lo largo del tiempo. Entonces, la energía se ve en colores, la frecuencia se ve por la altura de esos colorcitos y luego pues el espectrograma tiene un ancho y un alto que representan el tiempo, el tiempo y la frecuencia, ¿no? Cuando tú quieres saber más bien, por ejemplo, speech to text, donde te importa el orden en el que ocurrieron estos cambios de voltaje, ya no lo abordas con espectrogramas. Los espectrogramas son para clasificar. Cuando tú ya estás trabajando con secuencias, ya es regresión, ¿no? O sea, es clasificación de alguna manera a nivel simbólico, pero a nivel, digamos, de las capas más anteriores, sí estás trabajando con números continuos, ¿no? Con evaluar cómo esos cambios de frecuencia en el tiempo mapean a ciertos símbolos ya en capas más bajas, ¿no? Y las funciones de costo son muy distintas, porque ya trabajas con funciones de costo a nivel secuencia, no a nivel de un segmento definido del tiempo, ¿no? Entonces ya en este tipo de cosas, escoges una frecuencia de sampleo, es decir, del infinito de vibraciones que podrían producirse, tú escoges una frecuencia a la cual tomar muestras, entonces dices, pues por cada segundo voy a tomar 22.050 muestras, o por cada segundo voy a tomar 44.100 muestras, o 41.100 muestras, o 44.100 muestras, ¿no? Y esa frecuencia de sampleo te da un tensor y ya entonces tú dices, ok, entonces cada dimensión del tensor va a contener un vector de n sampleos de frecuencia y entonces voy a tener n sampleos de frecuencia por n segundos, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de clasificar o de regresionar. Entonces aquí voy a tener ciertos vectores de sampleo, donde pues obviamente aquí hay 44.100 numeritos, ¿no? Y esos pues ya los voy a evaluar respecto al tiempo. O sea, a lo mejor este es el segundo 0 y este es el segundo 5. Y bueno, pues obviamente hay una dimensión que es el tamaño del dataset, ¿no? Entonces, pues son tensores bien distintos porque en este tienes un tensor RGB que representa tu espectrograma. Es básicamente una tarea de visión computacional, mientras que esta es una tarea de modelado de secuencias que generalmente se aborda igual que el lenguaje con una RNN o una LSTM o GRU o cualquier derivado de modelos que son series de tiempo, ¿no? Entonces, hasta aquí dudas, preguntas, problemas. Sí, Ujú. no me quedó claro cómo es que el, el sonido se representa como RGB. Porque produces una imagen. O Ok. sea, Ah, por el espectrograma, ¿no? Que es una imagen. exacto. Sí, Ok. hay una serie, de hecho ahorita vamos a producir un espectrograma para que lo vean, lo presencien, lo sientan, pues. Eh, pero básicamente es una imagen que el ancho de la imagen representa el tiempo, el alto de la imagen representa la frecuencia y el color de los puntitos representa los decibeles o el nivel de energía en el que se produjo esa frecuencia, la amplitud, ¿no? Ok. Gracias. Entonces, el espectrograma es una manera de comprimir información sobre un periodo muy definido del tiempo en una imagen. Y entonces ya es una tarea de visión computacional. Se aborda con redes convolucionales para clasificación, ¿no? Mientras que aquí en esta sí te importa el orden. Aquí yo te doy una fotografía del tiempo, pero te da igual qué tiempo pasó antes o qué tiempo pasó después. Lo que quieres saber es si contiene esa frecuencia o esa amplitud, ¿no? Mientras que aquí sí te importa el orden. Ok, ok, ¿Tiene gracias. sentido? Sí. Oso. Ok. Entonces, denme 2 segunditos y ahorita vengo, ¿va?
Entonces, por este tipo de cosas es que la inteligencia artificial se aborda a nivel doctorado, ¿no? Porque tienes que tener un buen nivel de, matemáticas, ¿no? O sea, por lo menos álgebra lineal, cálculo vectorial, probabilidad estadística. Tienes que tener un buen nivel de física, por lo menos hasta entender armónicos, ¿no? Cosas de este tipo. Pues un nivel decente de lingüística, ¿no? Entonces, generalmente lo abordan o la gente que llega al AI son o matemáticos aplicados o físicos o ingenieros eléctricos o lingüistas, ¿no? Entonces, y luego ya de ahí desarrollan las otras técnicas. Suele llegar gente de Computer Science, pero la gente de Computer Science sufre más porque no tiene toda la base matemática y física, ¿no? Entonces, le va mucho mejor a un físico o a un matemático aplicado para aprender a programar Python que a un super software engineer para aprender física y aprender álgebra lineal y cálculo multivariado y todas estas cosas, ¿no? Entonces, Tocayo. pues sí es como... ¿Qué onda? Perdón que te interrumpa. Sí. Una pregunta. Haz de cuenta que, o sea, por lo que veo, lo que se está usando es una red convolucional que, pues, al final del día, yo veo como dos caminos con cualquier problema. Lo que se está haciendo aquí es, de cierta forma, como graficar una, una relación entre dos factores y luego utilizar un método gráfico para hacer predicción. La otra forma que yo pensaría es ingresando los datos solitos a una red neuronal, como una serie de capas densas, como normalitas, ¿no? Em, o sea, ¿por qué usar la parte visual? Yo asocio las redes convolucionales solamente con la parte visual. Y lo entiendo perfecto para usarse en detección de imágenes, evidentemente, etcétera, todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué no usar tus, nada más tus datos, ¿no? Que, como dices, son 44,000 vectores, puedes meterlos a una red, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por la cantidad de información por segundo, ¿no? O sea, Ok. tú tratas de mandar un WhatsApp y la Ujú, cantidad de información por segundo que puedes producir es ujú. menor que llamar a alguien por teléfono, ¿no? Claro, claro, lo entiendo. Y luego, si tú te armas un cuadro súper bonito o una gráfica o una infografía o la cantidad de información que puedes contener en un segundo del tiempo es mucho mayor que la Sin que duda, tienes sin hablando duda. en teléfono o que la que contienes mandándolo en WhatsApp. Entonces, tiene que ver con el ancho de banda de información que puedes transmitir Entendido. utilizando los sentidos del ser humano. Al final, el humano piensa como humano, ¿no? Y las cosas que produce las produce como humano. Una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo para matemáticas abstractas es abandonar la humanidad, ¿no? O sea, cuando tú estás trabajando con tensores de rango 4 para arriba, que ya son cosas que no te puedes imaginar, Ujú. hace falta una madurez fuerte para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Todavía hasta rango 3, que son pues, cosas 3D, o incluso rango 3 y que el cuarto rango sea tiempo, todavía son comprensibles porque más o menos las puedes interpretar con tu conocimiento del universo, ¿no? Pero ya cuando son cosas de rango 4 para arriba, ya no tienen sentido. O sea, cuando estás trabajando, por ejemplo, con Word2Vec o con Glove o estos embeddings de 50 dimensiones, ya es bien difícil entender 50 dimensiones, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con interpretabilidad también. O sea, con tú decir, Ok, vale, ya. o sea, metí este espectrograma y tiene sentido lo que está saliendo, ¿no? O sea, no se lo está inventando. Depende también Ujú, mucho tu científico en cuestión. O sea, el trabajo que llega al mainstream es el ujú. trabajo que puede producir impacto en aplicaciones, aunque no sea el mejor método, ¿no? Entonces, lo que te llega al mainstream es lo que la banda puede entender.
O sea, a lo mejor hay un método súper chingón que usa conceptos de diagramas de Feynman o de mecánica lagrangiana muy vergas, que te puede comprimir un montón de información en mucho menos layers, pero ponte a educar a alguien al respecto y te cuesta más enseñarle toda la física o todas las matemáticas que tiene que saber para empezar a aplicar que gastar más horas de GPU. O sea, tiene que ver también con aplicabilidad, ¿no? Y con interpretabilidad. O sea, con que te costaría mucho más trabajo entrenar gente para hacer, o sea, si de por sí ya cuesta trabajo enseñarles a hacer cosas súper básicas como y igual a mx más b y que entiendan el significado de sumar y de multiplicar y de la pendiente y de la función de costo y de los métodos numéricos. Si de por sí ya es difícil eso y el backpropagation y la regla de cadena, imagínate si te tuvieras que esperar a que entendieran teoría de grupos o topología, ¿sabes? O Sí, sí, física sí. cuántica. Entiendo. Entonces, Entonces, en cuanto al modelo de Machine Learning de utilizar, o sea, entiendo esto que estás diciendo de la conceptualización, o sea, eso tiene mucha lógica para mí, pero entonces, cuando son cantidades masivas de datos, ¿tú generalmente recomendarías usar una red convolucional? no, tiene que ver con espacio y tiempo. O sea, tú tienes 6 grados de libertad De en la vida, acuerdo. ¿no? O sea, puedes ir de izquierda a derecha, puedes ir de atrás a adelante o puedes ir de arriba a abajo, ¿no? Eh, entonces, tú en algún punto de la vida estás en algún punto de arriba para abajo, en algún punto de atrás para adelante y en algún punto de derecha a izquierda en el espacio. Entonces, yo te puedo representar siempre con algún vector, ¿no? Alguna combinación numérica de esas dimensiones, en el orden que tú escojas. Puedes decir, pues primero la de arriba, primero luego la del frente y luego la de derecha a izquierda, ¿no? Y ya tú escoges el orden, no importa, mientras nos pongamos de acuerdo, no importa, ¿no? Mientras tengamos el mismo cuadro de referencia, no importa. Cuando estás trabajando con cosas en el tiempo, ya te importa Ya. también la cuarta dimensión, ¿no? Entonces ya metes aquí otra dimensión, que es el tiempo, y entonces ya a tu vector le agregas una dimensión más y dices, pues este es el tiempo en el que pasó. Entonces, cuando lo único que te importa es la presencia espacial de algo, usas una red convolucional. Ok, ya. Y cuando te importa el tiempo, usas una red recurrente, ¿no? Y ya, así de sencillo. O sea, me importa que esté o no esté y dónde está. No, de hecho, ni dónde está. Me importa que esté o no esté una CNN. Me importa en qué orden está o dónde está una RNN, ¿no? Entonces, por ejemplo, los modelos de detección de objetos son CNNs mientras haces feature extraction. Muchas veces también son CNNs al final, pero entonces la función de costo de alguna manera codifica la posición, ¿no? Eh, eh, sí, o las coordenadas, digamos. Y luego ya si estás trabajando con un video, pues ya ahora sí metes una RNN porque ahora sí te importa lo que pasó antes, ¿no? O sea, ya no te importa solo dónde está o qué es lo que está o no está, sino dónde estuvo antes y dónde estuvo después, ¿no? Ya te importa también su posición temporal. Entonces ahí trabajas con RNNs, ¿no? Entonces, ¿está o no está y dónde está? CNN. Me importa dónde estuvo antes y dónde va a estar después, o qué hay atrás o qué hay adelante, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Si tú estás diciendo, eh, y aparte, también se arrodilló, te importa saber quién es ¿no? Entonces necesitas saber qué hubo atrás, entonces usas una RNN. Luego hay una maravilla de la vida llamada autoencoders, donde ya abandonas todo deseo de interpretabilidad y simplemente dejas que la máquina haga todo, ¿no? Entonces tienes una serie de capas que se van encogiendo poquito a poquito hasta que llegan a un embedding central y luego la vuelves a reconstruir. Y entonces está bien padre porque la red hace la interpretación que le da la gana, que esos son los famosos transformers en el lenguaje que vimos la vez pasada, que es un tipo de autoencoder, o las redes de reconocimiento facial, etc. Pero pues para saber qué significa este vector, o sea, quién sabe. Entonces, los autoencoders están muy chidos porque tienen mucho poder de compresión de información,
pero pierdes toda interpretabilidad. O sea, ya no tienes ni idea de dónde salió, ¿no? Mientras que en una CNN tú todavía puedes evaluar las capas y ver cómo las features van construyendo. Entonces puedes decir, ah, sí, a huevo, pues es que en la capa 4 pasó esto, y en la capa 5 pasó esto, y en la capa 6 pasó esto, y ya no me le metí una RNN, y entonces pues lo que está pasando es esto, y puedes entender o Sí, te interpretar entiendo. qué está pasando. Por eso es que GPT-3 causa tanta sensación, ¿no? Porque es como, Es un es black que box. hizo no sé qué cosa, pero ¿cómo lo hizo, no? O sea, ¿por qué? ¿O de dónde? Y obviamente ya a nivel matemático muy denso, sí puedes decir, pues claro, porque la teoría de Shannon nos dice que shalala y shalala, shalala, y entonces pues entre esta capa y esta capa hubo una transformación de este tipo, ¿no? Eh, pero a nivel, para explicárselo a la banda, pues dices, no sé, está muy complicado, ¿no? Venga de Entonces, ahí. eh, Súper, gracias. sí, tiene mucho que ver la interpretabilidad y la comunicabilidad y lo fácil, lo difícil que es entrenar a otros a hacerlo, ¿no? Entonces lo que llega al mainstream es lo que es fácil de explicarle a la banda con lo que ya sabe, ¿no? Que no le tienes que introducir conceptos muy, muy densos y que también es fácil de entender por qué funciona, ¿no? Ujú. Entonces, con esta introducción creo que ya podemos pasar a programar. Ya no hay que... Ya estuvo con el rollo. Podemos echarnos un pequeño pipeline de audio, ¿no? Entonces, compartirles PyCharm, share screen, PyCharm, ahí está. ¿Ven todos mi PyCharm? Sí. Eh, Sí se ve. Súper. Entonces voy a hacer un nuevo archivo que va a ser, por ejemplo, descargar audio, ¿no? Entonces, una tarea importante en la vida es poder robar datos de algún lado, ¿no? Entonces, un sitio donde para tener audio es importante poder jalar cosas es YouTube, ¿no? Porque en YouTube está casi todo el audio del mundo. La mayor parte de la gente dice, bueno, pues está el video, sí, pero ese video tiene audio, ¿no? Entonces, una gran fuente para entrenar redes de audio es YouTube, ¿no? Aquí entonces les voy a enseñar técnicas de cómo bajar videos, extraer el audio y producir un espectrograma, y luego más bien nos vamos a bajar un dataset para entrenar una red convolucional para clasificar audio, porque si no, vamos a tener que descargar un chorro de videos de YouTube y etiquetarlos y bla, ¿no? Pero para que entiendan qué va antes y qué va después, pero ya a la hora de entrenarlo vamos a entrenar sobre algo que ya existe para no ponernos a hacer un dataset aquí, ¿no? Entonces, en la vida real, para generar su dataset, tendrían que buscarse videos en YouTube y descargarlos, ¿no? Entonces, hay un framework súper bonito que se llama... ¿cómo te llamas, compadre? PyTuf. ¿Ya? Entonces, si ustedes le dan pip3 install, ahí, pero teníamos un ambiente para esto, ¿no? Toda la clase pasada nos estuvimos peleando con Anaconda, ¿no? Esto para generar Python 3.6. Ahí está, Anaconda. ¿Qué hicimos ese día? Ese día generamos un ambiente de Anaconda, ya me acordé. ¿Por qué no metes history y le pones un pipe a grep para que te salga? A ver. History te imprime todos los comandos que has metido, ¿no? Entonces, metes history, un pipe a grep y lo que Y ya. estés buscando, no sé. ¿Todo? No le gusta. A lo mejor ya está muy lejos en el tiempo, ¿no? A lo mejor. A ver, entonces Anaconda create. No, no importa. Create environment Python 3.6. Lo volvemos a hacer. Entonces, conda create name, redes audio en Python 3.6.
Python 3.6 y a lo mejor punto... Ya habíamos dicho que es porque tiene un chorro de problemas con Python 3.7 y 3.8, ¿no? Entonces ya podemos hacer conda activate redes audio. Y en teoría, en redes audio no deberíamos tener pedo para las librerías como sklearn y todas esas cosas. Entonces hacemos pip3 install pytooth. Entonces ya tenemos pytooth. Hacemos from pytooth import YouTube. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar el intérprete para que el que jale sea el del ambiente. Show all. Environment. System environment. Redes audio. Ok. Apply. Ok. Entonces ya le damos clic derecho. Está indexando, ¿no? Dame un tantito tiempo. Ahí está. Cannot import. Ya decía yo que iba a haber algún pedo. A ver, cannot import extract. Cannot import name quote. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el mayor problema de la vida de un programador de AI son las dependencias, ¿no? Es impresionante. Entonces vamos a instalar otra librería llamada pytooth 3, a ver si eso sí lo tiene. Entonces pip3 un install pytooth, que es la original. Y nos vamos a bajar otra generada por la banda llamada pytooth 3, que al parecer tiene mejor compatibilidad. Entonces ya la instalamos. Ya jala, ¿no? Entonces, ahora tenemos ya importado pytooth. Entonces ahora vamos a proceder a descargar algún video de YouTube. Entonces, sigan viendo mi PyCharm, ¿no? Sí. Sí, ok. Me voy a bajar. Hay un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama PBS Spacetime, que hace como grandes explicaciones de astrofísica. Entonces, tengo aquí un link de un video. Y lo pongo aquí, ¿no? En una variable cualquiera. Luego, me voy a generar una instancia de pytooth. Entonces, a lo mejor la llamo YouTube. Y hago YouTube, ¿no? Instancio esto, le paso mi URL del video. Y luego tiene una propiedad streams que contiene todas las variantes que tiene esto en YouTube, ¿no? Entonces, lo voy a correr para que me entiendan de qué estoy hablando. Vamos a hacer un pequeño for para que vean línea por línea, ¿no? Line in print. Entonces, YouTube generalmente cuando va a reproducir un video, lo que baja en realidad es una playlist, ¿no? Y en esta playlist viene todas las maneras diferentes en que se puede streamear este video para que entonces ya el reproductor escoja la correcta. Entonces trae 360p, 720p, 1080p a diferentes cuadros, con diferentes códecs, con diferentes códecs de audio, con video progresivo interlazado, bla, bla. Y entonces ya ustedes pueden escoger la mejor. Como aquí medio nos vale madre porque estamos haciendo un ejemplo, vamos a jalar simplemente la primera, ¿no? Entonces le vamos a hacer 0 para obtener esta primerita que es video MP4 a 360p con un códec MP4 de audio, ¿no? Y esta cosa tiene una propiedad download que baja el video. Entonces pues, simplemente llamamos download y si le doy run, esta cosa se ejecuta y tengo un nuevo video llamado What are the strings in string theory, que es este video de astrofísica que les acabo de hablar. Entonces está bien padre porque ustedes pueden generarse un mega scraper de YouTube, ¿no? Con Selenium WebDriver o lo que sea,
y, por ejemplo, buscar todos los videos de alguien tocando la guitarra habidos y por haber en la historia del universo y tener horas y horas y horas de audio de guitarra, ¿no? A partir de YouTube. Entonces, una gran fuente para datasets de audio es YouTube, y PyTube es una excelente herramienta para descargar. También para entrenar clasificadores de video, para entrenar calificadores de speech to text, de detección de personas. O sea, YouTube de verdad es, o sea, la gloria para armar datasets, sobre todo porque YouTube, como es de Google y Google es muy AI friendly, te deja scrapear todo lo que quieras y le vale madre. O sea, tú puedes poner scrapers por horas, igual Amazon, ¿no? Amazon y YouTube son las dos plataformas más AI friendly que hay en el universo. Te dejan scrapear lo que te dé la gana y va a descargar tantos gigabytes de información como te dé la gana y entrenar los modelos que quieras, porque al final a ellos les conviene, ¿no? Ya después dicen, ah, mira qué empresa tan interesante, y te compran. Entonces, está muy bueno YouTube y Amazon para crear datasets, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, problemas? No, todo claro. Awesome. Ok. Entonces, ya que vamos a buena velocidad, ahora lo que vamos a hacer es extraer el audio del video, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta de la terminal que se llama FFmpeg, pero con un pequeño truquillo para usarlo desde Python. FFmpeg es una librería que contiene muchos códecs de audio y de video, ¿no? Entonces le puse FMPG aquí en la terminal para ver que efectivamente está instalado. Ya vimos que sí. Si no lo tienen instalado, pueden hacer brew install ffmpg y Homebrew se los instala en la Mac. O si están en Linux o cualquier otra cosa, debe tener alguna variante de FFmpeg, ¿no? Entonces, para llamar cosas de la terminal desde Python, se usa una librería llamada subprocess. Subprocess te permite correr cualquier cosa que normalmente correrías en la terminal, pero desde Python. Entonces, te permite automatizar muchos pipelines que pueden ser híbridos de Python con terminal mediante subprocess. Entonces, está muy chido porque en lugar de armarte un script de Bash o de cualquier otra lenguaje de scripting para shells, te armas un script de Python, se lo pasa a la banda y ya sin importar la shell que tenga, su proceso se adapta a la shell que tenga, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a poner el comando de la command line que queremos replicar. Pues vamos a poner ffmpg-i, que es el nombre del input. Entonces, como en la terminal normalmente estaría entre comillas, aquí voy a poner comillas. Por eso, generalmente yo uso comillas simples, por si algún día en la vida quiero insertar comillas dobles. Y luego, estos llavecitas que representan un placeholder para la función format que naturalmente trae string, ¿no? Entonces, si yo hago format, puedo insertar el nombre del video. Entonces, yo aquí pongo input video y puedo poner el nombre de este video que me acabo de bajar. Si se dan cuenta, no es el mismo nombre que el link, ¿no? O sea, me lo bajó con el nombre del video ya humano. Entonces también tengo que tener cuidado si lo hago con el link o con el nombre o con qué estoy haciendo el input, ¿no? Entonces le paso ahí el video y luego tiene una serie de parámetros que tienen que ver ya ahora sí con el audio, ¿no? Entonces, uno de ellos es el bitrate. Entonces, audio bitrate. Lo estándar es audio de 16 bits, entonces le dan 160K, ¿no? Pero pues hay audio de 8 bits, de 24 bits, de 32 bits, ya ustedes escogen, ¿no? Para clasificar audio, lo que queremos es tener suficiente información para que esté chido, pero no tanta como para que la red neuronal sea un juggernaut gigante que no pueda meter en ningún lado porque hay tanta información, porque escogí audio de 32 bits y a lo mejor nada más necesitaba audio de 8 bits, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, ustedes escogen si necesitan audio de 8, 16, 32. So, en este caso estoy poniendo de 16, que es una muy buena calidad de audio. Luego, ¿cuántos canales quieren? Si están grabando, por ejemplo, voz, a lo mejor nada más quieren un canal, ¿no? En este caso, como puede contener cualquier cosa, le pongo 2 canales para que sea estéreo, pero si están trabajando en clasificar, por ejemplo, podcast, a lo mejor con mono es suficiente porque la voz al final pues, no varía mucho si es estéreo o no es estéreo, ¿no?
Y luego la tasa de sampling, ¿no? Que en este caso va a ser 22.050. Los oídos humanos o la mayor parte del audio que se produce para escucha humana está a 44.100. Ahí se abrió. ¿Ustedes ven cuando pasa algo en mi pantalla que no sea PyCharm o no? No solo veo PyCharm. Que luego pasan cosas raras. Sí, ajá, se hace pequeño, pero solo se ve pequeño. Ah, vale. Se abrió mi correo. Entonces aquí le estoy diciendo audio 16 bits estéreo a 22.050 de tasa de sampling para que tampoco sea tanta información, pero suficiente información para ser útil. Y luego ya ahora sí el nombre del video, que va a ser a lo mejor yo escojo output file y digo esto se va a llamar audio.waf, ¿no? Aquí, como estoy extrayendo el audio del video para clasificarlo, sí es bien importante que no lo comprima, porque si lo comprimo, tengo que después aplicarle algún códec de descompresión así. Entonces lo guardo como la ondita, ¿no? Entonces lo hago WAV para que no esté comprimido en MP4 ni nada por el estilo, M4A o MP3 o lo que sea, sino que tenga el audio crudito y sobre el audio crudo pueda hacer el espectrograma, ¿no? Entonces aquí le paso el nombre de mi audio. Y luego ahora sí utilizo subprocess, ahora sí para ya extraerlo, ¿no? Entonces voy a hacer subprocess.call comando y le doy shell igual a true para que si pasa cualquier cosa de que se atoró o no está el archivo, lo que sea, me lo muestre aquí en la consola correctamente. Entonces, como ya lo descargamos, le voy a quitar esto de aquí para que no lo vuelva a ejecutar, sino que ya use el que ya tiene. Y lo voy a correr a ver si nos produce un audio.waf. Y como vieron, dice no such file or directory. Entonces, ¿por qué podrá hacer esto? What are the strings? No such file or directory. No se llama así tu archivo. ¿No? No, sí se llama así. .mp4. ¿En qué No. folder está buscando, tocayo? Esa es una excelente pregunta. A ver, a lo mejor si lo corremos aquí. Clase AI. What are strings in string theory? A lo mejor si lo corremos aquí directamente. No such file. Es que ve cómo te lo está imprimiendo, como que está tomando las comillas y los paréntesis como parte del nombre. Sí, está haciendo algo muy extraño. A ver si le quitamos las comillas. Hace near unexpected token. ¿De dónde está saliendo este? Ah, porque hay una coma aquí al final, ¿vieron? Se me fue una coma ahí. Entonces le regreso las comillas. Entonces, ya, ¿no? Me dice, pues estoy haciendo esto, shalala, 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 y me produce audio.waf, que si yo lo abro en el Finder, no sé si vayan a escuchar, pero lo corro. Y es el audio del video. Sí, se ve. Entonces ya lo extrajo. ¿Qué pasa? Este audio dura un montón. O sea, es un video sobre física, astrofísica. Dura como 16 minutos. Entonces, no quiero todo el video, ¿no? Entonces, puedo usar otra librería muy bonita y muy útil para todo lo que tiene que ver con audio, que se llama Librosa, ¿no? Entonces, me agarro aquí y hago pip3 install Librosa, que por abajo usa FFmpeg para todas sus tareas, pero es como un grapper de Python de Librosa, ¿no? Entonces me bajo, instala NumPy, SciPy, scikit-learn, nada. Ahí va, ahí está ya, ¿no? Ya instaló Librosa. Entonces voy a importar simplemente Librosa. Y ahora aquí ya no voy a llamar este comando porque ya hice toda la conversión de audio, etcétera. Ya voy a directamente convertir el audio bueno, recortar el audio
a la cantidad de segundos que yo quiera desde el segundo de inicio que yo quiera, ¿no? Entonces, para eso voy a cargar el audio. Entonces voy a hacer audio, rate. Rate es la tasa porque Librosa en su función load, Librosa tiene una función load y esa función load me regresa siempre un tuple, que un tuple pues, es como un set o como una lista o como un array o cualquier, o sea, es un tipo de colección que se caracteriza por tener paréntesis. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de tuple podría ser coordenada, ¿no? Entonces digo, pues x igual a 3 y y igual a 56. Y este paréntesis con dos valores es un tuple, ¿no? Entonces, lo bonito de los tuples es que cuando pongo algo del lado izquierdo del igual, si yo hiciera, por ejemplo, x, y, lo que hace Python automáticamente es poner el primer valor del tuple aquí y el segundo valor del tuple acá, ¿no? Entonces, en este caso, como load lo que regresa es un tuple, el tuple, pues su primera dimensión tiene el audio y su segunda dimensión tiene la tasa de sampleo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es pasarle el nombre de mi audio. Entonces le doy load output file y luego le voy a pasar cuánto quiero que dure el audio que voy a recortar. Lo típico es clasificar de 5 segundos en 5 segundos o de 10 segundos en 10 segundos para no generar unas imágenes demasiado densas, ¿no? Entonces, pues si tienes un video de 1 minuto, pues lo puedes recortar en 6 segmentos de 10 segundos y hacer, o sea, 6 inferencias separadas y luego ya a nivel simbólico, pues ya interpretar qué hay en el minuto como tal, ¿no? Pero entonces, como que sí hay que tener cuidado de no hacer imágenes demasiado grandes, porque acuérdense que entre más segundos yo meta en un espectrograma, para el mismo tamaño de espectrograma, o sea, acuérdense que las redes convolucionales generalmente van de 124 a 299 píxeles, ¿no? Entonces, si yo quiero meter, supongamos que escojo el tamaño de red más grande, que es 299, y yo quiero meter 10 minutos en 299 píxeles, va a ser tan denso que no va a entender nada la red, ¿no? Mientras que si yo meto nada más 10 segundos, pues hay bastantes píxeles por segundo, ¿no? Entonces, en los espectrogramas nos importa una tasa llamada píxeles por segundo, ¿no? Entonces, yo voy a dividir el tamaño de entrada de mi imagen de mi red neuronal entre el número de segundos y eso es mi tasa de píxeles por segundo. Entonces, si yo tengo una imagen de 299, tengo 10 segundos, tengo aproximadamente 30 píxeles por segundo y eso me da un buen espacio para comprimir información sin que esté demasiado cluttered y sin que haya tanta probabilidad de confusión de la pobrecita red neuronal, ¿no? Entonces le voy a poner 10 segundos. Y luego, por supuesto, me dice, ok, 10 segundos, pero ¿a partir de qué segundo, no? Entonces voy a tener un parámetro offset y le digo, pues 10 segundos, pero como no quiero la musiquita de entrada, la chingada, bla, bla, haz esos 10 segundos del segundo 40 al segundo 50, ¿no? Entonces, y luego ya le digo la tasa a la que genere este audio, ¿no? Que ya vimos aquí arriba que la tasa era 22.050, entonces sample rate igual a 22.050 para que no comprima el audio ni estire el audio, sino que me lo dé a la misma tasa, ¿no? Entonces, si yo le doy print, lo que voy a obtener es este audio recortado del segundo 40 al segundo 50, ¿no? Y entonces aquí tengo un hermoso vector donde está cada una de estas mediciones a 22.050, ¿no? Entonces tengo 22.050 por 10 dimensiones. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, problemas? No, todo bien. So far, lo que hice fue descargar un video, extraer el audio, recortarlo para 10 segundos. Y entonces ahora sí voy a proceder a guardar este audio recortadito para hacerme mi espectrograma. Entonces voy a usar otra librería llamada Soundfile que está por debajo de Librosa, que ya la instaló Librosa cuando se instaló. Y entonces voy a hacer Soundfile write y le voy a pasar dónde lo quiero guardar. Entonces a lo mejor hago un audio-recortado.wav y luego le voy a pasar qué es lo que quiero guardar, en este caso el audio, y luego a qué tasa está, entonces le paso rate, ¿no? Por eso es que también es muy útil
que me dé este tuple, porque al final este tuple me lo pide great, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a correr esto, pues lo va a recortar, pero ahora sí lo va a guardar. Entonces ya me genera aquí audio recortado. Entonces, si yo lo abro, audio recortado contiene... Expect the most fundamental machinery to have the fewest possible moving parts, or free parameters. This is why the standard model of particle physics is considered... Entonces, es un vato hablando en inglés sobre física, ¿no? Entonces, ahora queremos ver cómo se ve esto a nivel espectrográfico, ¿no? Entonces, hasta aquí dudas, preguntas, problemas. ¿Todos cool? Todo cool. Todo bien. Perfecto. Ya los quiero ver levitando, ¿eh? Ok. Entonces, vamos a generar un espectrograma. No estoy. Tengo demasiadas pantallas. Ok. Entonces, aquí voy a proceder nuevamente a cargar el audio, pero ahora el audio recortado, ¿no? Entonces voy a hacer audio, rate igual a librosa.load y voy a cargar audio recortado.waf. Voy a... aquí ya no me importa porque quiero todo el audio, entonces ya no hay duration, ya no hay offset, nada más hay SR, que es 22.050. Esto es importante para que lo pueda interpretar correctamente, ¿no? Porque si yo le doy una tasa más corta o más alta, me genera una gráfica o un tensor muy distinto al original. Entonces tengo que tener cuidado de poner bien los rates y tener siempre conciencia de los rates. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crear una gráfica con Matplotlib, que es como esta super librería legendaria de graficación en Python. Entonces uso... no tengo Matplotlib instalado, imagínense. Acabamos de generar el ambiente. Entonces hago pip3 install Matplotlib. Ya se me instala. Espero que me sirva agüita porque ya mi garganta duele. Ahí está. Entonces, ahora sí importo Matplotlib. Matplotlib por dentro trae una sublibrería llamada Pyplot que sirve para graficar. Entonces, voy a crear una gráfica nueva de Pyplot. Entonces voy a hacer, yo que sé, gráfica igual a matplotlib.pyplot.figure, que es básicamente para crear una nueva gráfica. Y me pide como parámetro de qué tamaño quiero esta gráfica. Entonces, como lo que yo estoy creando es algo que va a entrar a una red neuronal, supongamos que va a entrar una red neuronal de 224 por 224, como es una MobileNet o una Inception un B3 o cualquiera de estas. O a lo mejor 299 por 299, ¿no? Para que en dado caso nada más la escala hacia abajo y no pierda información. Entonces, le doy ahí de qué tamaño quiero hacer este espectrograma para entrar a mi red neuronal. No tiene caso que lo haga más grande porque más grande simplemente voy a estar generando información a lo tonto para después hacerla, o sea, el sampleo hacia abajo. Entonces, con 299 sobra porque es el tamaño más grande de redes que hay hasta ahorita. Si no, ya su pobre GPU, a menos de que neta tengan un super GPU así con 32 GB de RAM o una cosa así, pues no les conviene hacer redes tan gordas, ¿no? Y aunque lo tuvieran, luego para inferir en un iPhone o inferir en una computadora regular, pues es demasiada información. Entonces, como que lo estándar es por ahí de 200 o 300 píxeles por imagen, ¿no? Entonces, a esta gráfica le voy a poner un sistema de coordenadas. Entonces, voy a hacer coordenadas igual a figure.addSubplot, bueno, más bien gráfica, .addSubplot. Así es addSubplot. Y luego aquí le damos por, o sea, digamos, para tener algo con qué multiplicar, 1, 1, 1, 1. Ese parámetro no estoy seguro, a ver, un segundito.
Es como el default. A ver, según la documentación, eso es número de filas, número de columnas e índice, ¿no? Pero toda la vida le he puesto 1, 1, 1. Es simplemente como para definir, eh, o sea, como... Sí, es como el default, o sea, del sistema de coordenadas, ¿no? A menos de que lo quisiéramos a lo mejor escalar de alguna manera o hacerle algún tipo de transformación o proyección o algún otro sistema de coordenadas que no fuera euclidiano, modifican ese parámetro, pero básicamente 1, 1, 1 les da un sistema de coordenadas euclidiano regular de Normal. X por Y, ¿no? Ujú. Y luego, ¿qué pasa si yo nada más grafico esto? Para que más o menos se den una idea de qué está pasando a nivel imagen. Yo le voy a dar entonces guardar a esto. Entonces matplotlib.pyplot.savefig. Entonces a lo mejor yo le pongo aquí espectrograma.png para que tenga transparencia. Luego, ¿a cuántos DPIs lo quiero generar? Para la pantalla son 72, para imprimir son 300, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí le voy a dar 72 nada más. Y luego, si quiero que tenga algún tipo de padding, o sea, de espacio o aire a los lados, yo le digo que no. Y luego, ¿qué tanto quiero que haya de separación entre mis coordenadas, o sea, mis DPIs? Yo le digo que quiero que esté todo juntito, ¿no? Que no quiero que me dé ningún tipo de espacio. Muchas veces cuando lo que estás graficando es algo para presentarlo a lo mejor en algo de marketing o algo así, a lo mejor quieres que tenga más espacio, etcétera, para que no se vea tan cluttered tu gráfica. Pero en este caso, como lo que queremos es lograr la mayor cantidad de compresión de información, le quitamos todos los paddings, ¿no? Para que no tenga espacio en blanco, sino que todo lo que haya sea información y no haya ruido. Y luego si le doy matplotlib.pyplot.close, pues ya se cierra esta figura. Esto es más que nada por... A nivel memoria, si ustedes quieren luego graficar otra cosa y no hacen close, pues se queda la gráfica anterior y te grafica sobre la gráfica anterior. Entonces, esto es más bien por si van a hacer un for, ¿no? O sea, si van a hacer varios espectrogramas uno tras otro. Esto está dibujando en el contexto de Matplotlib. Entonces, si ustedes no hacen close, pues va a dibujar lo que sigue sobre el mismo contexto y se les va a quedar pegado, ¿no? Entonces, pues hay que hacer un montón de closes. Entonces, tienes que cerrar el contexto, tienes que cerrar la gráfica que hiciste y luego ya, por si fuera poco, así para decir que no se quede nadie. Bueno, Hola. se ¿Se fue el trabó, internet? ¿no? No, creo que se le fue el internet, ¿no? Puede ser. Hoy me pasó que se me fue la luz, o sea que no está exento eso, Ricardo. Vamos a aguantar. Pues nos mandó un mensajillo, ¿eh? Sí, exacto. No, creo que sí se le fue. Colapsó mi Zoom. Ahí está. ¿Siguen ahí? Sí, te escuchamos. A ver, déjenles volver a compartir la pantalla. Ok, entonces lo que genera es esto, ¿no? Es un espectrograma, digo un espectrograma, una imagen completamente en blanco, ¿no? Entonces, eso es como la base, digamos, de la gráfica. Entonces ya, ahora sí, si queremos generar
el espectrograma, usamos más bien Librosa, ¿no? Librosa está diseñado para trabajar sobre Matplotlib, o sea, está ya integrada a Matplotlib. Entonces, antes de guardar la gráfica, voy a hacer entonces espectrograma igual a, y Librosa trae una función llamada MEL-spectrogram, ¿no? Que es una manera de generar espectrogramas. Si ustedes le dan espectrograma aquí, van a ver que hay varias maneras de generar espectrogramas. El espectrograma de MEL es un tipo de espectrograma que si quieren más adelante podemos ahondar un poquito más en cómo lo genera, pero tiene esa propiedad que les decía, ¿no? De tener una dimensión de tiempo, una dimensión de frecuencia y colorcitos para la amplitud. Entonces yo le voy a pasar mi audio recortado y entonces ya tengo mi audio recortado, convertido a un espectrograma y lo que hago nada más es dibujarlo sobre Matplotlib. Entonces Librosa también trae un subcomponente que tengo que importar aparte, entonces librosa.display y librosa.display a su vez trae una función llamada SpecShow, que lo que hace es graficar mi espectrograma a Matplotlib. Entonces le paso mi espectrograma, pero si lo pongo nada más así, no me lo da en la escala correcta. Lo voy a graficar para que vean qué hace y luego ya si quieren lo ponemos en la escala correcta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es correrlo. A ver si no se muere otra vez mi Zoom. Imagínense, esta es una Mac de 16 pulgadas. Imagínense, o sea, el nivel de procesamiento que hace como para que se tarde tanto. Entonces, aquí si se dan cuenta, me genera tiempo, ¿no? A lo ancho. Lo alto son las frecuencias y el colorcito es la amplitud. El problema es que aquí todavía está en un espacio que se basa en la amplitud a nivel sinusoidal. Entonces, si se dan cuenta, se ve como la ondita, pero yo no quiero la ondita, quiero los decibeles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es convertir a decibeles. Entonces, hay una función que también trae Librosa, que dice librosa.power to dB. Y entonces, esto lo que hace es convertir la amplitud a decibeles. Entonces me lo da numpy.max. Importo numpy. Esto es para decirle cuál es el número máximo que puede soportar mi RAM según la arquitectura, ¿no? Porque si es de 32 bits o de 64 bits, es diferente la cantidad de bits que le caben al punto flotante. Entonces, si no le pongo este máximo, puede causar un overflow o puede interpretar mal los datos. Se pueden pasar 18,000 cosas horribles, entonces mejor se ponemos. Entonces, volvemos a correrlo. Desarrollamos una paciencia zen. Qué relajo, nada más para obtener el espectrograma. Qué barbaridad. Es lo que te digo, que hay que tener un buen de barrio, ¿no? O sea, Puta. si no te lo enseña alguien, sí está muy cabrón. A menos de que neta tengas un buen youtuber. O sea, yo esto lo he aprendido o sea, montones de libros, montones de videos de YouTube, montones de clases de Coursera, o sea, te estoy dando la versión ultra masticada de todo lo que me he leído y visto, ¿no? Me imagino. Entonces, uy. Ahí está. Esta es la representación visual de esos 10 segundos de audio de este vato hablando
sobre física, astrofísica, ¿no? Entonces, en las partes donde está en negro, no existe esa frecuencia, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, si queremos saber si es hombre o es mujer, ¿no? Pues una mujer va a tener las onditas más arriba y un hombre las onditas más abajo, en teoría, ¿no? A menos de que sea un hombre con una voz muy aguda. Pero, por ejemplo, este vato se proyecta acá abajo, ¿no? A lo mejor si el que está hablando fuera mujer, pues saldría no tan arriba, o sea, tampoco es que vaya a salir por aquí, pero sí un poquito más arriba las onditas, ¿no? Entonces, podemos con esto saber, por ejemplo, en el caso de Erudit, que es la empresa que tengo acá en España, usamos los espectrogramas para clasificar emociones. Entonces decimos, pues este está feliz, este está enojado, este está triste. Y ya la red neuronal aprende a clasificar de acuerdo al espectrograma la emoción que está presente, ¿no? O sea, en este caso son 10 segundos. A lo mejor una manera de hacerlo un poquito con mayor resolución sería bajar el número de segundos. Entonces aquí yo puedo recortar a lo mejor en lugar de 10, 5, y eso nos da, o 3, ¿no? Para tener como mucha resolución, nada más para que vean el tipo de información que da el espectrograma. Entonces, aquí lo voy a volver a correr, pero nada más voy a ponerle 3 segundos. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, problemas en lo que... ¿No? No. Tocayo, me imagino que un OCR es exactamente el mismo proceso, ¿no? O sea, podrías hacer un espectrograma de o sea, tomando la señal pero pues a partir de una imagen, en vez de que sea una señal de audio. Es que el espectrograma es una arquitectura muy específica que utiliza una función de costo llamada CTC, que si quieres en otra No sé qué clase es eso. vamos a hacer OCR, porque sí es como una arquitectura muy especial. Digo, si tú emplearías uno, ya me imagino que ya hay soluciones open source prehechas, no valdría la pena un OCR hacerlo de cero, ¿sí? Digo, es por el eje. Sería interesante quizá. Ajá. Sí, la más famosa es Tesseract, que Ok. la mantiene Google, ¿no? Y que ahorita funciona con una arquitectura de LSTM. Y Ok. luego Google, en Google Cloud Platform, tiene un muy, muy buen OCR as a service. Y luego Ok. Dropbox es el que ha liberado open source su arquitectura, pero la tienes que entrenar tú, ¿no? Entonces, pero la arquitectura, digamos, ideal de OCR o el estado del arte al día de hoy es una CNN seguida por una LSTM, pero entrenada con una función de costo llamada CTC. Ok. Entonces, cambia la función de costo. Ahí no está tanto la inteligencia en la arquitectura interna del modelo, sino en la función de costo de cómo lo entrenas. Ok. ¿Sabes si jala el Tesseract de Google jala con caracteres especiales en español, acentos, etcétera? Sí, jala como en 60 idiomas. Súper. Sí, hasta con húngaro y todos estos lenguajes que tienen símbolos raros. Checo. Ok. Entonces, ahí está el espectrograma, ¿no? Un poquito más como sumeado. Uh-huh. Pues básicamente, donde está negro no está la frecuencia, donde está moradito está la frecuencia, pero a una amplitud bajita, y las frecuencias dominantes pues son las que están más brillositas, ¿no? Entonces aquí está hablando y aquí a lo mejor hay silencio, ¿no? Hizo una pausa. O sea, a lo mejor aquí dijo algo, hizo una pequeña pausa, dijo otra cosa, y luego a lo mejor esta es una pausa entre, a lo mejor dijo bla, 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 ¿no? Entonces, como que te ayuda a ver un poquito cómo se desarrolló el evento temporalmente. Entonces, hacia la derecha hay tiempo, hacia arriba hay frecuencia y los colores son amplitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto es como suficiente información para un día, a menos de que quieran que les explote el cerebro. Yo creo que estamos muy bien. No sé si
Si tienen algún comentario, algo muy específico de su vida que quieran discutir o... Esta fue el ploteo, ¿no? El hacer las visualizaciones. En sí, ¿qué le queda? O sea, ¿qué sigue después? ¿En dónde la metes para poderle hacer algún tipo de análisis? Haces una red neuronal convolucional, que esa red convolucional, o sea, haces una serie de capas convolucionales con pooling, como si fuera computer vision, Ajá. y ya la etiqueta es la clasificación. O sea, aquí lo hice sobre un video random, pero obviamente la idea es que clasifiques algo, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a utilizar un dataset llamado Urban Sound Dataset, que trae 10 clases de sonidos urbanos. Ujú. Puede ser, por ejemplo, taladro, estos taladros para el piso, ¿cómo se llama? Un rotomartillo. Sí, sí. Ah, Esta cosa. Ajá. Y claxon y cosas así, pajaritos, ¿no? Entonces vamos a hacer espectrogramas de los audios que ya trae el Urban Sound Dataset y sobre eso utilizar una red convolucional para clasificar si es pajaritos o claxon o hammer, ¿no? O sea, por ejemplo, un uso de esto podría ser yo bajar todos los podcasts que estén en YouTube y traducirlo a palabras y hacerlo searchable, o sea, buscable, decir, quiero de los millones de podcasts que bajé, que me digas cuáles están hablando de taladros eléctricos. ¿Sería una aplicación así con esto, Tocayo? Porque eso ya es a nivel simbólico. Ahí ya estás hablando de una LSTM, ¿no? Porque ahí sí te importa el orden en el que ocurrieron los De sonidos. acuerdo, tienes razón. Entonces, ¿qué podríamos, o sea, cuál sería la aplicación nada más para entender, por la cual vamos útil, digamos? Ajá. Por ejemplo, en ese está gritando alguien o no está gritando. O quitar, por ejemplo, eh, tengo una app de karaoke y quiero quitar todas las voces para que yo pueda convertir cualquier canción Ya, eh, de una canción original a una canción de karaoke. ya. Entonces En- quiero dar las frecuencias de voz y removerlas, ¿no? o sea, vamos a entrenar a una red neuronal a detectar diferentes componentes del audio, más que el significado. Del audio. O sea, Ujú. aparte que primero Padrísimo. con significado, símbolo significante, Ujú. eh, y luego ya trabajas con el orden temporal de los símbolos, ¿no? O símbolos de símbolos. Entonces ahorita, de todo hemos estado trabajando siempre en la pura capa concreta, o sea, la capa perceptiva. Ujú. Ya conforme vayamos avanzando en la vida, vamos a empezar a trabajar en las capas interpretativas, ¿no? Que ya tiene que ver, por ejemplo, con OCR, con Style Transfer, o sea, como que lo hemos ido viendo overviews de diferentes cosas para ir integrando como una sensación general de cómo se representan las cosas del universo para hacer AI. Y luego ya vamos tocando temas como muy concretos, ya muy densos de, pues, por ejemplo, Significado. coders, exacto, style transfer, como ya cosas que son más abstractas y no tan concretas, ¿no? Súper. ¿Otra duda, comentario? Yo todo bien. ¿Cool? Muchas gracias, Tocayo. Que descanses. Y ya la siguiente clase, yo creo que vemos un campechanito entre audio y texto y imágenes, ¿no? ah. Sale, vale. Mil Bueno, gracias. gracias. Gracias, amigo. Hasta luego.